Como sabéis, ha habido un par de terremotos de magnitud muy considerable esta noche pasada en Venezuela y estamos aquí en el Departamento de Ciencias de la Tierra con Antonio Casas, experto en geoquímica interna y que a principios de los años 90 estuvo trabajando allí en Venezuela, en Fumbisis, lo digo bien, Antonio, Muy bien. precisamente estudiando el segmento de falla que parece ser que ha generado estos sismos. Bueno, pues yo le doy la palabra a Antonio y que nos cuente un poco cómo ha funcionado Vale, este para hacernos una idea de qué es lo que ha pasado, tenemos que ver cómo es el contexto tectónico de la zona y cómo se distribuyen las placas tectónicas en esa área. Entonces, por un lado tenemos la placa sudamericana, el límite de placas más o menos va por la línea de la costa entre el Mar Caribe y Sudamérica, y después se mete con dirección más o menos este-oeste, y después se mete con dirección noreste-suroeste, hacia los Andes venezolanos. Si vemos el mapa geológico, nos podemos hacer una idea casi un poquito mejor de cómo es ese límite de placas. Aquí tenemos la cordillera de la costa, Caracas estaría más o menos por esta zona de aquí, ese es el lago de Valencia, y después ese límite de placas, esa gran falla que limita la placa Caribe, que sería la que queda aquí al norte, de la placa sudamericana que queda aquí al sur, pues toma una dirección más o menos noreste-suroeste, que es la que coincide, la que va a todo lo largo de los Andes, de los Andes venezolanos. Entonces, ¿esta zona es activa? Sí, porque es un límite de placa que funciona actualmente. ¿Cómo sabemos que es activa? Bueno, pues tenemos dos tipos de evidencias. Las evidencias que tienen relación con el relieve, es decir, vemos saltos de falla de época relativamente reciente, del Pleistoceno y del Holoceno, y que aquí pueden verse claramente, o sea, la falla, el límite de placas, que se mueve a velocidades de centímetros año. Vendría más o menos por el norte de esta sierra, que es la Sierra de Aroa, y aparece más o menos este contraste del relieve importante que aparece entre esta llanura, que es la depresión del Yaracuy, y la Sierra de Aroa, que es esta parte de aquí. Y después, hacia el oeste, ese límite de placas, aparece lo que llamamos un relevo de fallas, es decir, esta falla acaba desapareciendo en este lado de aquí, y aquí nos aparece otra falla, que es lo que llamamos propiamente la falla de Boconó, que se sitúa entre lo que es esta zona elevada, que es la sierra al norte de la localidad de San Felipe, y la depresión del Yaracuy. Después, hacia el suroeste, si siguiéramos esta línea, nos meteríamos, aquí veis claramente esta alineación, este alineamiento, que es una depresión por la que circulan los ríos normalmente y es longitudinal. O sea, aquí por Mérida estaría un poquito más en esta parte de aquí. Entonces, que recorre longitudinalmente los Andes venezolanos, ¿no? Entonces, esta gran falla, que aquí se llama falla de Boconó, en la zona de los Andes, y aquí se llama sistema de fallas del Pilar, que sería cuando aparece este-oeste, que es la que veíamos antes entre el complejo metamórfico y la zona Caribe, pues eso es el límite de placas. ¿Qué es lo que pasa? Que mira por dónde en esa zona de curvatura del sistema del Pilar al sistema de Boconó teníamos una zona que llamamos de gap sísmico, es decir, que si vemos, este es el mapa de riesgos de riesgo sísmico de Venezuela, hecho en los años 80, donde vemos que precisamente la zona de mayor concentración de terremotos y mayor riesgo sísmico se sitúa o bien en la zona de los Andes venezolanos o bien en la zona de Caracas, donde tuvimos el terremoto de 1975, o bien en la parte de la península de Paria hacia la parte oriental. Pero, curiosamente, esta parte, ¿por qué nos aparece así? ¿Por qué nos aparece con menos riesgo sísmico en relación a las otras? Porque ahí lo que teníamos era un gap sísmico en el cual no se registraba una actividad muy importante, digo muy importante porque allí la actividad es más importante siempre que aquí, ¿no? Pero desde el terremoto de 1812, el terremoto que durante la Guerra de la Independencia prácticamente asoló las ciudades tomadas por los patriotas frente a los realistas, y fue interpretado, bueno, en la época como un aviso de Dios de que los republicanos, digamos, los independentistas, eran los que estaban yendo contra Dios y que por eso habían sido castigados, ¿no? Entonces, bueno, eso fue toda una historia. Simón Bolívar después, bueno, pues tuvo unas intervenciones sobre la naturaleza.
y por eso es famoso, ¿no? Y entonces desde el año 1812 prácticamente el terremoto de 1812 se considera que tenía una intensidad de 10, se le puso más o menos, y destruyó completamente la ciudad de San Felipe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Pues ahora la ruptura que tenemos, como veis, hemos dicho que estábamos entre dos grandes zonas de falla, la que limita por el norte la Sierra de Aroa y la que limita por el sur la Sierra de San Felipe. Bueno, pues entonces hay una zona en medio en la que aparecen algunas trazas de falla. Aquí casi este pequeño sombreado que se ve ahí está relacionado con pequeños escarpes que están relacionados a su vez con fallas, ¿no? Con fallas activas, y que en este caso se trata, por los mecanismos focales que tenemos ahora y que se han registrado a lo largo del tiempo, a partir de las primeras llegadas, ¿no? De las ondas sísmicas, son fallas direccionales. Eso tiene una ventaja de cara a las consecuencias de los sismos aquí, ¿no? Y es que normalmente no es una zona de tsunamis, porque el movimiento se produce en dirección, y aunque tengamos epicentros dentro de lo que es el mar, no hay movimientos importantes del suelo marino en vertical, con lo cual no se producen tsunamis. Pero lo que sí que tienen como desventaja es que en general los focos son bastante superficiales. Estamos hablando de menos de 10 kilómetros, y eso hace que para una magnitud que podríamos decir que no es excesivamente alta, estamos hablando de 7,2 para el terremoto más grande de los dos que se han producido, entonces estaríamos con intensidades muy altas, ¿no? para esa zona, y probablemente con factores de destrucción también muy altos. Entonces, en esa zona ahora mismo los terremotos se están produciendo precisamente en esa zona de gap sísmico y en esa zona de relevo entre las dos grandes fallas que limitan lo que es la cuenca del Yaracuy. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que nos has explicado muy bien la situación Dando el sismotectónica. Geológico, sí, de cara al futuro, pues no sabemos muy bien qué pasará, ¿no? Ahora, en principio, cada vez que se produce un terremoto, toda la energía elástica que estaba ahí acumulada se disipa, pero yo creo que esto nos dice bastante de cuáles son, o sea, primero, de que la geología nos habla mucho de qué es lo que puede pasar, porque dices, aunque no haya una evidencia sísmica aquí, como hemos dicho, hacía muchos años que no teníamos un terremoto importante en este segmento de aquí, pero nos está diciendo que si encontramos evidencias geológicas con esos saltos de falla, entonces resulta que es muy probable que se repita. No sabemos cuándo, eso es verdad, ¿no? Tenemos ahí siempre ese problema, pero sí sabemos que en ese sitio es muy probable que se vuelva a producir otro terremoto. Que me comentabas antes que será un poco una de las conclusiones a las que llegasteis en el 91, que esa zona... En fin. Sí, el director de Funvisis que de entonces, Andrés Singer, estaba pensando que, visto un poco cómo era este mapa de aquí, estaba pensando que probablemente en esa zona hubiera un terremoto importante, ¿no? En esa zona de gap sísmico, y por eso fuimos allí a estudiarla. Entonces, digamos que sí que tuvo esa intuición, y la verdad es que al final se ha cumplido, ¿no? O sea, 30 años más tarde hemos visto que digamos, un terremoto destructivo y con alta tasa de destrucción probablemente, ¿no? Bueno, pues esperemos que la destrucción sea limitada en cualquier caso, y muchas gracias, Antonio, por tu explicación. Bueno, gracias a vosotras.